Shalom, sean bienvenidos cada uno de ustedes a Bet Midrash Gesed, aquí en la calurosa ciudad de Monclova, Coahuila, y como siempre, mandando un saludo a nuestro Rab Joel Ben Adriel y a cada uno de los talmidim que forman parte de la yeshiva mesiánica Hayá Olam y a cada uno también de los miembros de Hayá Olam. Me refiero a los maestros de Hayá Olam. Y mandamos un saludo a todos ellos para que ahí hay algunos problemitas, ¿verdad? Que pasan cuando estamos así grabando, pero ese no es ningún impedimento. Vamos a continuar con nuestra serie de Shurim de Toldot Yeshua, ¿verdad? La historia de Yeshua a Mashiach. Entonces, el tema de este shiur es Rabenu Yehoshua en el desierto. ¿Cuál es el tema? Rabenu Yehoshua en el desierto, ¿verdad? Y todos sabemos o todos hemos escuchado alguna vez que él estuvo en el desierto, ¿verdad? Después de hacer la Tevilá, él estuvo en el desierto. Entonces, vamos a leer y quiero que abran su Keter, los escritos de los primeros discípulos, perdón, ahí en Toldot Yeshua o Sefer Matitiá, mejor conocido como Mateo. Vamos ahí a Toldot Yeshua 4, del 1 al 11. Y les pido que tengan ahí a la mano su Keter. Toldot Yeshua 4, del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Baruch Hashem dice: Entonces Yehoshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser puesto a prueba por Satán. Y después que Yehoshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. Entonces el tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: El Tanaj dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces a Satán lo llevó a la ciudad Kadosh y lo puso en el punto más alto del Bet Hamikdash, es decir, del templo, ¿verdad? Y le dijo: Si eres el hijo de Elohim, salta, porque el Tanaj dice, él ordenará a sus malachim, a sus mensajeros, acerca de ti, y ellos te sostendrán en sus manos, de modo que no dañes tus pies en la roca. Yehoshua le respondió: Pero también el Tanaj dice, no pondrás a prueba a Adonai tu Elohim. De nuevo, le llevó a Satán a la cumbre de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Yehoshua le dijo: Fuera a Satán, porque el Tanaj dice, a Adonai tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Entonces a Satán lo dejó y enseguida vinieron malachim y se pusieron a servirle. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Rabenu Yehoshua? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, casi todas las traducciones presentan esta escena, ¿verdad? Como si Hashem hubiera dejado a Yehoshua ahí, al Rebe, en medio del desierto, ahí como si lo hubiera dejado a merced del Satán, ¿verdad? Del adversario, para que hiciera con él lo que él quisiera, ¿verdad? Entonces, no es así. Todo esto es algo hollywoodesco que nada tiene que ver con lo que en realidad pasó, y lo que pasó fue algo muy profundo, lo cual vamos a tratar, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, de aprender o de profundizar en este shiur. Entonces, si realmente él fue llevado al desierto para ser tentado, solo tendríamos dos opciones. Si Yeshua Rabenu fue tentado, hay solamente dos opciones. La primera es que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, tienta a las personas. Y la segunda es que Rabenu Yehoshua fue tentado por su propia concupiscencia. Bueno, en cuanto a la primera opción,
de que Akadosh Baruj Hu tienta a las personas, no puede ser. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque Sefer Jacob, vamos para allá a Jacob, mejor conocido o popularmente conocido como Santiago. Santiago 1, Pesukim del 12 al 13. Lo repito, Santiago 1, del 12 al 13. Espero que lo puedan buscar rápido para irnos también un poquito más rapidito. ¿Ya lo tienen? Baruch Hashem dice, bendito el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió Hashem a los que lo aman. Nadie que está siendo tentado diga, soy tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por lo ra, es decir, lo que va en contra de su propósito. Ni él pone a ninguno en tentación. Entonces, fíjense, si Hashem no pone a ninguno en tentación, ¿por qué dicen que Mashiach fue tentado? Porque así lo conocemos, ¿verdad? Todo mundo sabe que él fue tentado. Fue al desierto y fue tentado por el diablo. Así lo traducen, ¿no? Esa es la idea cristiana respecto a este acontecimiento. Ahora, quizá puedan decir, pero Dios no lo tentó. El que lo tentó fue el diablo, ¿verdad? Quizá y vayan a decir, sí, ok, está bien, la cita que acabas de dar, el pasuk que acabas de dar. Hashem no tienta a nadie. Pero resulta que Hashem no lo tentó. El que lo tentó fue el Satán, fue el diablo, ¿verdad? Ok. Pero recordemos que dice en Toldot Yeshua 4.1. Vamos a regresar otra vez ahí a Sefer Matitiá o Toldot Yeshua 4, verso 1. Toldot Yeshua 4, verso 1. Y no quiero que pierdan ahí ese capítulo porque vamos a estar regresando continuamente. Dice, entonces Yehoshua fue llevado por el Ruach al desierto. Es decir, aquí vamos a hacer esta pregunta. ¿Fue llevado por Hasatán al desierto? No. ¿Por quién fue llevado? Fue llevado por el Ruach. En algunas traducciones dice, fue llevado por el Ruach a Kodesh al desierto. Y lo ponen, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, fíjense, de una u otra manera, quien puso ahí a Rabenu y a Yehoshua fue por parte de Hashem mismo. Pero como ya leímos, no pudo haber sido puesto ahí para que fuera tentado. Quizá algunas personas van a decir, no, pues ¿qué tiene eso de profundo o qué tiene de diferente? Tentado, probado o esto, solamente son palabras. No, porque lo que está ahí quiere decir mucho. La segunda opción que les dije fue que el Rebe haya sido tentado por su propia concupiscencia. ¿Por qué por su propia concupiscencia? Y aquí es cuando agarran las piedras, ¿verdad? Para apedrear al hereje. Porque ya nos han tachado de herejes varias veces. Entonces, no hay ningún problema. Lo que debemos de hacer es de conocer lo que el Keter, lo que la Torah, lo que el Tanaj dice, para salir de toda esa mente religiosa, de otro tipo de pensamientos que no tienen nada que ver con el pensamiento judío, para poder entender. Entonces necesitan depurar todo el grecorromanismo si realmente quieren entender la Torah o el Tanaj y el Keter, los escritos de los primeros discípulos, de la manera en la cual querían ellos darse a entender. Porque recordemos que son escritos por judíos para judíos, ¿verdad? Entonces, sin una mente judía, nunca vamos a poder entenderlo.
Ok, repito, la segunda opción es que el Rebe haya sido tentado por su propia concupiscencia. O sea, si él fue tentado, entonces, como vimos ya, Hashem no pudo haberlo puesto para que fuera tentado. Entonces eso está descartado. Segunda, si él realmente fue tentado, entonces fue por su propia concupiscencia. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí es cuando, ahí mismo en Sefer Jacob, en Santiago, en el verso 14 dice, sino que cada uno, es decir, ya vimos, o ya dijo, ya expuso, ya explicó, que nadie es tentado por Hashem, ¿verdad? Porque él no tienta a nadie. Y dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando la propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo creo que aquí lo copié mal. Entonces, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, ¿verdad? Y es atraído y seducido. Entonces, si Rabenu Yehoshua fue tentado, quizá haya sido por su propia concupiscencia. ¿Qué piensan? Bueno, permítanme explicarles el contexto de esto. En el hebreo no está la palabra tentación. En el hebreo no está esa palabra. No dice tentado. No está la palabra tentación. Sino, ¿mande? Sino lehitnazot. Lehitnazot. Lo cual significa tener una experiencia. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de salir vencedor de ella. Es decir, Hashem, pongan atención, Hashem puso al Rebe en el desierto no para ser tentado, sino para que viviera una experiencia con la cual se elevaría espiritualmente. Es muy diferente, ¿verdad? Hashem no puso al Rebe en el desierto para ser tentado, sino para que viviera una experiencia con la cual se elevaría espiritualmente. Es decir, Hashem no te pone ahí no te va a poner ahí en un lugar para ser tentado, sabiendo que el Yetzer Hará o el Satán te va a hacer pedazos. No. Cuando Él nos pone pruebas, no es para que salgas derrotado, sino para que crezcas espiritualmente. Ese es el motivo por el cual muchas veces somos probados. Para superarnos, para elevarnos espiritualmente. Y este es el caso de Rabinu Yehoshua. Ahora, ¿por cuántos días estuvo ayunando Rabenu Yehoshua? ¿Cuántos días estuvo en el desierto? 40, Baruch Hashem. ¿Y por qué 40 días? ¿Por qué 40 días? Bueno, hay quienes dicen, fíjense, hay quienes dicen que el Keter o los escritos de los primeros discípulos están escritos de una manera cabalística o que podemos encontrar mucho que tiene que ver con la Kabbalah dentro de los escritos de los primeros discípulos. ¿Por qué? Porque en el siglo I esto era, digámoslo así, y yo lo he escuchado de esta manera, que incluso era la moda entre los escritores contemporáneos, ¿verdad? Del primer siglo. Entonces, y no es de extrañarse que los primeros discípulos o los autores del Keter hayan escrito de tal manera. No se me asusten. Muchas personas aborrecen, ni siquiera conocen lo que es la Kabbalah y ya la han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque tal persona dijo que era malo esto, lo otro. No es el tema de esta tarde, ni estoy hablando a favor ni en contra de la Kabbalah. Simplemente estoy dando el punto de vista personal y de lo que algunos comentaristas han opinado, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar respecto
respecto al tema de la Kabbalah y Bezrat Hashem también estaremos hablando de ello. Ahora, pero lo que sí les digo es que no hay que hablar mal de cosas que ni siquiera se conocen. Entonces, si no sabemos, mejor guardar silencio respecto a eso. O no vamos a decir, no, es que como aquel dice esto, entonces está mal, o esto, o lo otro. ¿Por qué? Porque es lo mismo que dicen incluso de la Torah oral. No, es que eso es mandamientos de hombre, o esto, lo otro, y ni siquiera conocen. O sea, ni siquiera se dan a la tarea de saber un poquito. Pero eso sí dicen, ¿verdad? Está prohibido comprar y vender en Shabbat. ¿Por qué? Si la Torah nunca dice, no da una prohibición de comprar o vender en Shabbat. ¿Por qué? No, es que el profeta dijo que no se cerró las puertas de la ciudad y dijo que no se debería de vender ni comprar. ¿Y él cómo sabía? Si se supone que conocía la Torah, ¿de dónde sacó que no hay que comprar y no hay que vender en Shabbat? ¿Cuál es la dote de las vírgenes? Entonces, no podemos negar que había la transmisión de unas leyes o de explicaciones respecto a la Torah oralmente, ¿verdad? Entonces, hasta ahí cierro el comentario. Entonces, dicen que el Keter está muy, ¿cómo les podré decir? Influenciado con lo que es la manera de escribir cabalística. Bueno, ahora, sobre esto, los autores nos querían transmitir mensajes ocultos. Eso sí, no es secreto. Realmente, en las Besorot, es decir, en los evangelios, para que se entienda, vemos que los autores nos quisieron dar algunos mensajes, pero que estaban no a la vista de los simples, sino un poquito, de una manera un poquito más profunda. Eso sí, los autores nos querían transmitir mensajes ocultos a través de ¿qué? Pongan atención, a través de la gematría y del significado de las letras. Y tal parece ser el caso cuando se nos habla de los números o cifras que bien pudieron haberse omitido. Estoy refiriéndome otra vez a las Besorot, a las buenas nuevas, a las buenas noticias. Ok, bueno, los autores decidieron darle protagonismo a dichos números. Por ejemplo, Meir, Marcos, nos habla de que Rabenu Yehoshua alimentó ¿a cuántos hombres? A 5,000 hombres. ¿Con cuántos peces y cuántos panes? Baruch Hashem. Con 2 peces y ¿cuántos panes? 5 panes, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto sobró? 12 canastas, 12 cestos, ¿verdad? O 12 cestas. Ahora, ¿por qué dar tantos números? 5,000 hombres, 2 peces, 5 panes, 12 cestas sobraron. O sea, ¿para qué ser tan específico? ¿Qué acaso Meir quería decirnos algo a través de todos esos números? ¿Hay algo oculto atrás de todo esto? La hija de Yair o de Jairo, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía? 12 años. La mujer que padecía de flujo, ¿cuántos años tenía enferma? 12 años. ¿Cuántos años tenía Rabenu Yehoshua cuando se quedó en el Bet Hamikdash, ¿verdad? Aquella vez que se quedó ahí y sus padres se fueron cuando fueron a celebrar la fiesta. ¿Cuántos años? 12 años. Entonces, estos solamente son pocos ejemplos o pocos casos en los cuales encontramos cifras exactas en las cuales podemos encontrar mensajes ocultos.
Ahora, esto no es ocultismo, ni brujería, ni magia, no, 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 no. Pero no hay que... no hay que aborrecer o no hay que malpensar de aquello que ni siquiera se conoce, ¿verdad? Porque es muy profundo los escritos. Les digo y vuelvo a repetir, estamos hablando de escritos de judíos con una mente judía y para judíos, personas que realmente podían entender esto. Si queremos leer el Keter o el Kitbea Talidim Rishonim, los escritos de los primeros discípulos, con una mente católica, una mente de los testigos, cristiana, mormona, jamás vamos a tener un entendimiento pleno de lo que nos trataron de transmitir. Y todo lo que veamos de esta manera, en un sentido remes, o un sentido profundo de interpretación de la Torah, o en este caso del Keter, créanme que se nos va a hacer como algo antibíblico o algo oscuro, oculto. No, para nada, para nada. Lo que pasa es que no se conoce de Torah, ¿verdad? Ahora, ok. Entonces, en el caso de Rabenu Yehoshua en el desierto, él estuvo, ¿cuántos días? 40 días. El número 40 tiene un significado muy profundo y especial. Ahora, recordemos que esto sucedió después de que él hizo su tevilá, ¿verdad que sí? Entonces, al inicio de los 40 días de Teshuvá, él fue cuando pasó todo esto. Ahora, esta puede ser la razón por la cual ayunó 40 días y no 20 o 30 días, sino que estuvo en el desierto purificándose para esperar el día de Yom Kippur o Yom HaKippurim, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene coherencia si conocemos la Torah. Todo tiene coherencia. Ahora, la Torah nos habla de 40 días de lluvia del Mabul, ¿verdad? Del diluvio. 40 días Israel esperó a Moshe Rabenu para que trajera las tablas de la Torah, ¿verdad que sí? Hay 40 días de Teshuvá por el pecado del becerro de oro, ¿verdad? 40 años Israel anduvo errando por el desierto, ¿verdad? Ahora, otras ocasiones en las que vemos también el número 40 son 40 días de concepción hasta la formación inicial del feto. Los 3 periodos de 40 años en las vidas tanto de Moshe Rabenu como Hillel, Rabban Yohanan ben Zakkai y Rabbi Akiva también. Sus vidas fueron en periodos de 40 años. 40 generaciones desde Moshe Rabenu hasta la conclusión del Talmud y la mikve, es decir, el baño ritual judío, debe contener un mínimo de 40 unidades de agua. Ahí está, hay mucho, ¿no? Y estos son pocos, pero hay mucho que vemos acerca del número 40. Bueno, en general, el número 40 hace alusión a una transformación y a un nuevo comienzo. Fíjense, espero que con esto se nos abra un poquito el entendimiento. Rabén Yehoshua estuvo 40 días en el desierto. Y ahorita les estoy diciendo que el número 40 hace una alusión a una transformación y a un nuevo comienzo. Por ejemplo, después de los 40 días de lluvia del Mabul, el mundo se transformó y la humanidad tuvo un nuevo comienzo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, después de 40 días, Moshe Rabenu regresó con la Torá
o con las tablas de la Torá, y Am Israel no fue el mismo, sino que se transformaron en una nación. Fueron necesarios 40 años en el desierto para que los israelitas transformaran su mente. Fueron necesarios 40 años. Y de pasar de una mente esclava y de ser esclavos a una mentalidad libre. Y sobre todo que pudiera entender lo que es realmente la libertad. Dice Toldot Yeshua, o Sefer Matitiá, que Rabenu ayunó 40 días y después tuvo hambre. Después tuvo hambre. Pregunta, ¿por qué no dice también que tuvo sed? ¿Por qué dice tuvo hambre y no dice tuvo sed? En el hebreo el número 40 es representado por la letra Mem. La letra Mem. Y la letra Mem simboliza aguas. Voy a repetirlo, pongan atención. El número 40 es representado en el hebreo, lógicamente, por la letra Mem. La letra Mem. Y la letra Mem simboliza aguas. Y también a la Torá, que es la fuente de la sabiduría. Por lo tanto, podemos entender que Rabenu Yehoshua tuvo hambre y no sed porque de algún modo él pudo haber tenido contacto con el agua o contacto con agua. Pero el mensaje espiritual es que él estuvo entre las aguas de la Torá, la cual es la fuente de la sabiduría. Fíjense qué hermoso mensaje podemos encontrar a través de conocer o del entendimiento tanto de lo que significan las letras como de los números. Entonces, en este shiur, Bezrat Hashem, quiero darles una interpretación diferente a las comunes respecto a lo que sucedió con Rabenu Yehoshua en el desierto. Todos hemos tenido, ¿verdad?, inicios y conclusiones de etapas en nuestras vidas. Todos hemos iniciado una nueva etapa de nuestra vida o hemos cerrado etapas, o digamos los ciclos. Hemos iniciado un ciclo y cerrado un ciclo. Ejemplo de ello, hoy inicié a trabajar en tal empresa. Se abre un nuevo ciclo en nuestra vida. Llega un momento en el cual ya no estás más ahí. ¿Qué pasó? Se cerró ese ciclo, ¿verdad?, de tu vida o de mi vida. Entonces, digamos que esto fue lo que estaba sucediendo en la vida de Rabenu Yehoshua. Digamos que esto es lo que él estaba viviendo, lo que él estaba experimentando. Entonces, él, con estos 40 días, los cuales, como ya dije, significan transformación, estaba él experimentando el inicio de una nueva etapa en su vida. Su etapa de Mashiach. Ahora, el Keter o los escritos de los primeros discípulos no nos hablan casi nada de Rabenu Yehoshua antes de su Tevilá. ¿Verdad que no? Se habla de su nacimiento, de su concepción, se habla, bueno, solamente de su nacimiento. Luego se guarda silencio. Aparece Rabenu Yehoshua cuando tenía 12 años, como ya habíamos visto, ¿verdad? Y ya no se vuelve a decir nada. Hasta que viene y hace Tevilá, ¿con quién? Con su rabino, Rabí Yohanan ben Sejaryan. Pero antes de eso no hay nada, no se dice nada, salvo algunos apócrifos, pero que tal vez algunos tienen mucha influencia
helenística o helenizada. Entonces, pero estamos hablando en este momento de lo que son las 4 Besorot o las 4 Besarot. No hay mucho que se diga, ¿verdad que no? Entonces, para esto les pido que abran un poquito su mente y traten de entender de una manera madura o lo más maduro posible lo que les voy a decir. El Keter no nos dice si Rabenu Yehoshua quería ser el elegido o el Mashiach. O sea, no nos dice si él realmente quería eso o no lo quería. No sabemos si él alguna vez se opuso a tal idea. No sabemos. Recordemos que en Yohanan 1:45 dice, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de cual escribió Moshe en la Torá, también los profetas. Entonces, ellos sabían que Moshe Rabenu había escrito algo respecto a ese profeta o respecto a Mashiach, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Moshe Rabenu escribió? Moshe Rabenu escribió, Adonai tu Elohim te levantará profeta de tu pueblo como yo. A él le harás caso. Fíjense, Adonai tu Elohim, ahí está hablando a Israel, ¿verdad? Adonai tu Elohim te levantará profeta de tu pueblo como yo. A él harás caso, a él obedecerás. Ahora, el profeta que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, levantaría, iba a ser parecido ¿a quién? A Moshe Rabenu. Moshe Rabenu dijo, pero Adonai tu Elohim te levantará profeta de tu pueblo como yo. Entonces, el profeta que Hashem levantaría sería parecido ¿a quién? A Moshe Rabenu. Ok, pero Moshe Rabenu, antes de convertirse en el mayor profeta que ha existido en el pueblo de Israel, antes de convertirse en el libertador de Israel, se negó a ser el elegido. ¿Sí o no? Él negó, él no quería. Entonces, él se negó al llamado de Hashem. Tuvo errores, se equivocó muchas veces, incluso asesinó a un egipcio. Ahora, si Rabenu Yehoshua estuvo 40 días en el desierto, es porque necesitaba la purificación. Es porque tenía que iniciar de nuevo. Es porque tenía que transformarse. Por eso está ahí el número 40. Moshe Rabenu dijo que tal vez no le creerían. Eso es lo que Moshe Rabenu le dijo a Hashem. Tal vez no me crean. Y tal vez Rabenu Yehoshua pensó lo mismo. Cuando se le reveló que él era el Mashiach. Tal vez no me crean. Y sucedió que muchos dijeron eso, incluso uno de sus talmidim, Natanael. ¿Verdad? ¿Acaso de Natrat puede salir algo bueno? Entonces, posiblemente Rabenu Yehoshua pudo haber pensado de esa manera. No sabemos qué ocurrió en el desierto. Bueno, sabemos lo de las pruebas, todo eso, pero realmente no sabemos qué es lo que él estaba pasando. Sabemos que eran los 40 días
de teshuvá, de arrepentimiento. Hay personas que creen que él no tenía nada de qué arrepentirse. Si no tenía nada de qué arrepentirse, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué estuvo los 40 días de arrepentimiento aislado o separado en ayuno? Ahora, tal vez Rabenu Yehoshua pensaba que no le creerían, o a lo mejor no se sentía listo o preparado, ¿verdad? Incluso en el mismo Keter vemos que nuestro rabino tenía un carácter muy fuerte, tenía un carácter fuerte y a veces se enfadaba, ¿sí o no? Se enfadaba, a modo que hasta volcó las mesas de los cambistas, dice. Se enojaba. ¿Qué dice el Talmud? Cuando el sabio se enfada, deja de ser sabio. Ahora, tal vez Rabenu Yehoshua tenía que cambiar ciertas áreas de su vida. Y es por eso que él estaba en el desierto frente a 40 días de arrepentimiento. Y repito, el número 40 bíblicamente es transformación y un nuevo comienzo. Ahora, no me malentiendan con esto que les estoy diciendo. No quiero que me malentiendan. Lejos de querer hablar mal de Rabenu Yehoshua, porque luego así se hacen muchos chismes, no, es que está hablando mal, está hablando mal de Rabbi Yehoshua o esto. No, no es mi propósito. Mi propósito es todo lo contrario. Esto nos enseña algo muy grande, que tenemos que tomar en cuenta todos los talmidim de Rabenu Yehoshua. Si aún nuestro rabino, el Mashiach de Israel, tuvo que examinarse a sí mismo y tal vez cambiar y transformarse para poder llevar a cabo su propósito, ¿quiénes somos nosotros para no arrepentirnos de lo que hemos hecho? ¿Qué acaso nosotros somos mayores que nuestro rabino? No, ¿verdad? Si el mismo Rebe tuvo que hacer teshuvá, si el mismo Rebe guardó la Torá, si el mismo Rebe se sometió a la Torá de Moshe Rabenu, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Esto no lo quiero hacer, no me gusta. Si él necesitó hacer teshuvá y arrepentirse para un nuevo ciclo en su vida, nosotros debemos hacer lo mismo. Hacer teshuvá y prepararnos en Kedushá. Vivir en santidad. O sea, si nuestro rey, que es el Mashiach, el rey de Israel, tuvo que pasar por estos momentos de un autoanálisis, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Debemos hacerlo también. Rabenu Yehoshua experimentó 3 pruebas en el desierto, las cuales fueron, la primera, dice, si eres hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, de ningún modo podemos entender la frase Ben Elohim o hijo de Elohim, o como traducen las versiones populares, hijo de Dios. De ningún modo podemos entender eso como que ahí está queriendo decir que es un ser divino. De ningún modo. La mayoría de las personas interpretan como si esto fuera así. Como que si esta fuera una prueba de la divinidad del Mashiach.
Ahora, la frase Ben Elohim o hijo de Elohim no implica divinidad. No quiere decir que Akadosh Baruj Hu vino y tomó a una mujer, a una humana, para engendrarle un hijo. Eso no es cierto. Ni tampoco quiere decir que esa persona, que se le llama Ben Elohim, sea la encarnación del Todopoderoso, como lo han tenido diferentes culturas, aún antes de que viniera Rabbeinu Yehoshua. No. Ya hemos explicado, tanto el Rab Yoel como un servidor, acerca de la divinidad de Mashiach, y pueden ver los estudios pasados ahí en la página, en el canal de YouTube. Pueden buscar ahí hay mucha información. Entonces, ya lo hemos visto. Según el contexto, el significado aquí de Ben Elohim, en este caso, es el elegido. El elegido. Ahora, vuelvo otra vez a la primera prueba. Si eres el elegido, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Eso es lo que en el contexto está queriendo decir. Si tú eres el elegido, ordena que estas piedras se conviertan en pan. La segunda frase, la segunda prueba fue: si eres el hijo de Elohim, salta. Es decir, si tú eres el elegido, salta. Y la tercera prueba fue: todo esto te daré si postrado me adoras. Esas tres pruebas son las que vino el Yetzer Hará o el tentador a querer hacer caer a Rabén. ¿Qué significan estas tres pruebas que experimentó Rabbeinu Yehoshua? ¿Qué significan? Estas pruebas son las mismas pruebas que pasó nuestro pueblo en el desierto. Estas pruebas que tuvo Rabbeinu Yehoshua son las mismas que pasó a Israel en el desierto. Prueba número 1. Sentir hambre. Sentir hambre. El Satán probó al rabí diciéndole: di que estas piedras se vuelvan o se conviertan en pan. ¿Verdad? Ahora, de esta manera, aprovechándose de que él ya había sentido hambre, vino el tentador y le dijo: di que estas piedras se vuelvan pan. Pues él supo que tenía hambre, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Muchos se podrán preguntar que qué tiene de malo convertir las piedras en pan para comerlas. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Ok. A los ojos de muchos, eso no tendría nada de malo, que él hubiera convertido las piedras en pan para comer. ¿Verdad? Ahora, si Rabbeinu Yehoshua lo hubiera hecho, entonces estaría obedeciendo las palabras del Satán y no las palabras de la Torah. Rabbeinu Yehoshua respondió con lo que está escrito en la Torah. Él respondió lo que dice Devarim 8.3, Deuteronomio 8.3, y dice: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Hashem vive el hombre. Él respondió con Torah, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pueblo de Israel en el desierto? Bueno, Rabí Yehoshua sintió hambre, y precisamente esto era lo que estaba sintiendo el pueblo en el desierto. Solo que el pueblo, en vez de alimentarse de la palabra de Hashem,
En vez de alimentarse de la fe, optó por quejarse, optó por murmurar contra Moshe, y no solo eso, sino que incluso desearon seguir siendo esclavos con tal de seguir comiendo. Dice Shemot, Éxodo 16:2 al 3. Murmuró toda la edad, la congregación, Bené Israel, de los hijos de Israel, contra Moshe y Aarón, ahí en el desierto. Hablaron los Bené Israel, los hijos de Israel, a ellos. Hubiéramos querido que Adonai usara su propia mano para matarnos en Mitzrayim. Allí nos sentábamos con las ollas de carne y comíamos lejem, pan, hasta llenarnos. ¿Por qué nos has traído a este desierto, a esta congregación, para matarla de hambre? Fíjense, esta misma prueba es la que estaba pasando a Israel, el pueblo de Israel. Quejándose, prefiriendo ser esclavos, sin tener ni siquiera en mente la promesa que Hashem había hecho a Abraham Avinu. Es decir, no me importa la promesa que le hiciste a Abraham Avinu, yo quería seguir comiendo, no me importaba si eres esclavo. Prueba número 2. Si eres el hijo de Elohim, ya vimos que es, si eres el elegido de Elohim, salta. Eso es poner a prueba a Kadosh Baruj Hu. Es ponerlo a prueba. Rabenu Yehoshua, nuestro maestro, ante esta prueba citó nuevamente la Torá. Devarim, Deuteronomio 6:16. Y ahí dijo, o más bien, ahí dice, no pongan a Adonai su Elohim a prueba como lo pusieron a prueba en Masá. Ahí está, repito, dice Devarim, Deuteronomio 6:16, no pongan a Adonai su Elohim a prueba como lo pusieron a prueba en Masá. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Masá? ¿Qué fue lo que ahí ocurrió? El pueblo estaba sintiendo sed por la falta de agua. ¿Y qué hicieron? Como siempre, vinieron a Moshe Rabenu prácticamente a apedrearlo. Hashem le dio instrucciones a Moshe Rabenu de lo que tenía que hacer en la peña. Todos recordamos ese relato, ¿verdad? Pero el problema no fue ese. El problema fue que el pueblo comenzó a decir, ¿acaso está Hashem en medio de nosotros o no? Incluso dudando de la misma existencia de Hashem. Ese fue el problema. Shemot, Éxodo 17:7 dice, llamó a aquel lugar Masá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel y por haber probado ellos a Adonai diciendo, ¿acaso está Hashem en medio de nosotros o no? Rabí Ibn Ezra interpreta este dicho como si el pueblo estuviera diciendo, si Él nos va a proporcionar todas nuestras necesidades. Es decir, como si el Eterno estuviera obligado a darles todo porque Él fue el que los sacó de Mitzrayim. O como que el Eterno tenía que cumplir con todos los caprichos del pueblo. Es decir, para aquellos conversos, pueden decir, ahora, como yo ya hice mi conversión, o como yo soy judío, tengo que guardar Shabbat. Entonces tú tienes que bendecirme porque yo tengo que guardar Shabbat. Como no voy a trabajar en Shabbat, entonces tú tienes que bendecirme. ¿O acaso no fuiste tú el que me dijiste que guardara Shabbat? Eso es tentar a Hashem. Eso
es tentar a Hashem. El tentador vino y le dijo, si eres hijo de Elohim, salta. Es como decir, como soy tú elegido, tienes que protegerme de que no me pase nada. Eso es tentar a Hashem. Ahora, esto es precisamente lo que el Satán estaba haciendo, intentando que Rabenu Yehoshua se confiara de que Elohim podía salvarlo cuando él quisiera, ¿verdad? A fin de cuentas, el Eterno fue quien lo había escogido. Esto es lo que muchas personas creen. Ellos sienten que el Eterno está obligado a bendecirlos. Las personas creen que el Eterno está obligado a bendecir al ser humano. Y es este tipo de pensamiento o de mentalidad donde muchos se excusan para decir, si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? ¿O de dónde estaba Dios cuando ocurrió tal o cual suceso? La condición deplorable y la situación actual del mundo no es culpa de Hashem, no es culpa del Eterno, es culpa del hombre que se ha olvidado del Eterno, tanto de judíos como de gentiles. De judíos por olvidar la Torá y de los gentiles por olvidarse de los 7 preceptos noajidas. Por eso el mundo está en decadencia.